Señores, continuamos aquí con el desarrollo de este su espacio, La Verdad de los Hechos. Miren, tenemos que conversar ahora, como lo anunciamos en el anterior bloque, con el doctor Manuel María Mercedes, quien dirige la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Hace un tiempecito que yo quería hacer contacto con el doctor Mercedes porque hay ciertas cosas que se están dando en la República Dominicana y que es justo nosotros evaluarlas en su justa dimensión, en todo el sentido de la palabra. Y hay sectores que han estado quejándose, han ido a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos a buscar como ese soporte de manera cotidiana por sus luchas de que consideran que están siendo violentados sus derechos. Yo dije, bueno, vamos a hacer contacto con el doctor Mercedes para ver qué tanto se ha agudizado la situación en la República Dominicana desde la última vez que nosotros estuvimos compartiendo con él aquí en el programa. Doctor Mercedes, buenas noches. Buenas noches, un alto honor para mí, para la comisión, estar aquí. A propósito, que la comisión en el día de ayer conmemoró su 34 aniversario. 34 años. Como si no fuera, o sea, ayer yo decía, pero Dios mío, 34 años de haber iniciado y estar ahí. Entonces, nada. ¿Qué tanto ha cambiado desde ese momento que inició toda esta lucha por reivindicaciones en todos los órdenes para estar ahí al lado de sectores, cuidando sus derechos? ¿Qué tanto ha cambiado las cosas desde ese momento, 34 años después? Ha cambiado porque, como es natural en la vida, han habido luces, han habido cambios profundo, pero también han habido sombras. Y en ese devenir de los 34 años hemos visto muchas violaciones a los derechos humanos, a compañeros y compañeras que no se han ido del lado y que uno en la lucha por la defensa y la promoción de esos derechos humanos uno verlo caer es algo que también a uno lo conmueve, pero siempre esperanzado y en el espíritu de que con esa fuerza de voluntad hemos hecho de esto un lugar, una institución en donde la gente, en una sociedad como la nuestra, en la que casi no se escucha a la gente, en que la gente anda muy de rápido, en que los derechos solamente están en la Constitución, en los pactos y los convenios internacionales, en muchas cosas de las que uno ha podido ver pasar, pero que al final no hemos ido renovando, y eso ha hecho de que cada día la gente acuda a los derechos humanos en busca de sus derechos, en busca de aquellos que no tienen voz, para que nosotros, a través de estos espacios, que nos abren las puertas, como siempre nos lo han abierto en este espacio y en este canal. Y yo pienso que al final esos son los resultados que más nos importan, los avances que hemos logrado, y siempre renovándonos para seguir en la lucha para que un día la sociedad dominicana, que es nuestra aspiración, pueda disfrutar de estos derechos, que no es que uno se lo inventa, es que están ahí en la Constitución y que es el Estado y sus autoridades que tienen que hacer que los dominicanos podamos disfrutar estos derechos humanos, estos derechos fundamentales que están ahí, que lo que falta es voluntad para que las cosas se apliquen y así los ciudadanos y las ciudadanas de este hermoso país puedan o podamos disfrutarlo. El albañil Luis Peña Valdés, quiero aprovechar su presencia aquí porque él sale con una información, se hace viral por todas partes por permanecer una parte importante de su vida preso por algo que él no había cometido, ningún delito en sí. Y no había papeles, no había nada, no había nadie quien había revisado por tantos años su caso. Aparece, sale en toda la prensa nacional y realmente todo el mundo dijo, bueno,
de las cosas que se dan forma parte de un sistema de debilidades del mismo que hay que corregir, pero la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y tuvo contacto en esos días con él. ¿Cómo uno puede creer que alguien se pueda desaparecer después de hacer una noticia, después de dar una información de esa índole y que se desaparezca como nada y que no haya ningún familiar que le preocupe la desaparición de Luis Peña Valdés? Sí, la sociedad dominicana saben que ese caso lo trabajó la Comisión de los Derechos Humanos. Uno de los avances que hemos tenido en estos 34 años es que la Comisión ha estado aperturando oficinas en los centros de mayor población de Libertad. Eso no se ha podido profundizar hacia donde uno quiere porque los recursos económicos en los que uno dispone son muy limitados. Y cuando uno toca puertas para situaciones como esta, a veces la encuentra cerrada. Entonces el caso de Luis Peña Valdés lo detectamos en La Victoria. A ustedes fueron directamente los que encuentran su caso. Correctamente. De los contactos que ustedes hacen en las cárceles de manera permanente. Exactamente. Entonces, cuando se acerca ese ciudadano a la oficina de La Victoria, nos dice, yo tengo 12 años y no tengo expediente. Digo, uno como uno sabe que los presos hablan mucha mentira y nunca dicen las cosas como son, ¿verdad? Iniciamos el proceso de investigación. Pues abordamos a la juez de la pena, quien fue muy sensible con ese caso. Abordamos al propio director de prisión y dijo, no, pero eso no puede ser. Fuimos a la comunidad de donde él nos dijo que eran y nos dicen que sí, que lo conocen, que él era de ahí, que se había desaparecido. E iniciamos todo el proceso. Después coordinamos con la Defensoría del Pueblo porque nos preparábamos a hacer un amparo porque buscamos el expediente en prisión, no hay expediente. Buscamos el expediente en los tribunales de justicia y no encontramos expediente. ¿Cuánto tiempo duró ese proceso antes de que la gente lo conociera, la opinión pública? Como 3 meses. 3 meses. 3 meses. Hasta que en 3 meses ustedes logran que él salga de la cárcel. En los 3 meses, cuando precisamente ya vamos a depositar el amparo, vamos al procurador de la Corte de Apelación de la provincia de Santo Domingo y al comisionado del gabinete penitenciario, el magistrado Garó, que ha sido designado por la Procuradora General de la República para el seguimiento. Él mismo dice, pero ¿cómo va a ser? Esto no es posible. No, esto no es posible. Ellos mismos también hicieron su investigación adicionales y determinan que Reari efectivamente es como él dice, porque no hay forma de cómo demostrarle lo contrario. Y entonces nosotros le solicitamos, pero magistrado, no nos vamos a pelear por algo que ustedes están viendo que no tiene sustentación. No vayan ante el juez de los amparos a pasar unos momentos en los que ustedes no pueden justificar, porque si en la Procuraduría General de la República no hay expediente, ni lo tiene la Corte de Apelación, la Corte ha averiguado, y entonces así se produce un dictamen del Ministerio Público entregándonos al privado de libertad, porque no existió ni orden de arresto, ni medida de coerción, ni expediente de formulación de ninguna acusación. Entonces ese día, pues nos lo entregan el Ministerio Público, el mismo magistrado que es comisionado por el Consejo del Ministerio Público. Bueno, pues hicimos una ceremonia, nos entregan a Luis, y Luis después entonces nosotros pues lo llevamos a la comisión. Pero ¿dónde se quedó él? Porque sale de la cárcel 12 años después. ¿Dónde se queda como su domicilio? ¿Dónde inicia eso? Tuvimos que llevárnoslo para las oficinas de los derechos humanos. Y ahí estaba durmiendo. Ahí estaba durmiendo. ¿Y qué pasó con su familia de esos 12 años? Él nos dice que él tenía a su mamá. Estoy diciendo lo que él nos dijo y me dijo a mí textualmente, que su mamá había fallecido como resultado de que al ella sufrir esa impotencia y que llegó a ir 2 veces a
al centro, a La Victoria, como popularmente se le conoce, y que él y después le dijo que no fuera por las condiciones físicas que ella estaba, y todo el que le ha tocado ir a La Victoria sabe lo que sucede cuando usted va a ese centro, que no es fácil. Entonces él optó por eso. Después ella falleció, inclusive no se le dio el derecho que tienen todos imputados. Usted me está hablando, todo lo que usted me está comentando en esta parte es después que él sale de la cárcel. Perfectamente. Después, Que su mamá entonces muere después que él sale. no, antes de salir. No, pero no vamos a contar lo que él vivió en ese momento. Cuando él sale, que usted dice que él se queda en esos días viviendo en las oficinas de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, ¿cuántos días dura él ahí durmiendo? Él duró como 2 días. 2 días. 2 o 3 Y a los 2 días entonces él coge para dónde. Exacto, nosotros le notamos cuando en la conversación con él que él tenía como una ansiedad de disfrutar su libertad y se quería ir a hacer contacto con ya los pocos familiares que le quedaban, porque él nos decía que había tenido 2 hijos cuando él cayó privado de libertad. Pero no sabía nada de ellos. No sabía nada de Ni ellos. ellos se enteraron de algo que se publicó, la geografía nacional completa. Nadie se enteró de que ese señor había salido. No. Eso quiere decir entonces, ¿qué edad tenían esos muchachos cuando él ingresa a la cárcel? Él nos dice que uno que era de la esposa, pero que no era de él, tenía 1 año. Y el otro estaba en proceso de gestación. Y que entonces... pues entonces no lo conocían a él. Claro que no lo conocían porque... y 12 años después, él perdió todos los contactos, tanto con quien él dice que era su compañera sentimental, como tanto con el jovencito que apenas iba a cumplir 1 año, como el que no había nacido. Entonces, desconectado de manera total de la familia. ¿Y qué expresó él durante esos 2 días en la comisión? Bueno, ¿Ustedes lo vieron de manera normal? Porque sí. no había necesidad de que se buscara un psicólogo para él. Sí, porque después fuimos descubriendo cosas. Por ejemplo, ahí nos dimos cuenta de que él no tenía documento tampoco, no tenía cédula, no tenía acta de nacimiento. ¿Y por qué no tenía cédula? No dijo él, ¿por qué? Porque al caer privado de libertad 12 años, él aquí en República Dominicana, y después pudiéramos hacer un programa de eso, aquí hay un 15% de la población que no tiene documento. ¿Usted sabía? Sí, pero él antes de caer preso no tenía documentación. No tenía documentos, según. Pero él es dominicano. Claro que sí, de pura cepa, como ¿Y decimos por qué entonces no popularmente. tenía documentación? Lo descuido. Nosotros en estos 34 años de la comisión hemos visto que cosas que uno dice, no, pero esto no es de un ser humano. No. Porque cómo es que un ser humano no se... Pero aquí hay familia entera que no tienen documentos, que no tienen cédula, que no tienen... Pero nada, que se inscriben en ese 15%, que es lo que nosotros hemos dicho a la Junta Central Electoral, al Estado. Mire, este es un problema nacional que hay que resolver. Tú no puedes tener un alto número de porcentaje de tus ciudadanos que ni documentos tengan, porque que la vida a veces se le hace difícil hasta para tener cualquier documento. Sí. Usted hace ahora en estos momentos una declaración tardía, oiga, para que la gente mejor prefiere vivir como sin derecho. Y eso se da muy frecuentemente. Ayer en la comisión tenemos más de 3.000 casos de ciudadanos, de familia entera, que no tienen ni un solo documento y se siguen reproduciendo. ¿Su comportamiento fue normal? Normal, inclusive... ¿Y hablaba normal, de manera coherente? Sí, ¿Dijo que se sentía bien? Sí, bueno, bien, porque había obtenido la libertad. Pero si usted busca las entrevistas, porque llegamos ahí a muchos medios, y una entrevista de una gente normal, e inclusive se le sentía como que no tenía ese rencor con quien le hizo que él fuera a parar a La Victoria. ¿Qué usted cree que pudo haber incidido para su desaparición? Yo pienso que él no estaba preparado para un poco lo que él vivió en esos 2 días que él estuvo en la Comisión de los Derechos Humanos. Porque al eso hacerse viral,
a los medios, bombardearlo. Wow. Él tal vez no estaba acostumbrado a hacer, porque él se hizo famoso. No, pero claro que sí. Inclusive yo digo que, y por eso aprovecho ahora este espacio, para si hemos tenido alguna información de él, que sabemos que no está muerto, que él está, algunos comentarios de familiares, no, ¿verdad? No oficiales. No oficiales. Pero familiares dicen que lo han visto. Claro, y que yo tengo la esperanza, y me prometo, porque ya hemos recibido algunos informes, de que él un día él va a volver, porque él no va a poder seguir viviendo como está, sin documentos. Lo único que él tiene fue un carnet que le dimos de los derechos humanos, un poco explicativo, con la foto y diciéndole que estaba bajo la protección de los derechos humanos, y yo sé que va a volver. Y eso te debo decir que yo me sentí un poco conforme, porque yo creía que el pueblo dominicano había perdido el espíritu de solidaridad. No, nunca. Pero nosotros los dominicanos nos caracterizamos por la solidaridad. Sí, pero yo debo de decirle aquí públicamente, porque ya yo sé que ese dinerito quizás lo gastó. Él se fue con una suma de dinero que en 2 días, como incluyendo a los periodistas, por ejemplo, yo fui a varios canales, y los mismos jóvenes camarógrafos, periodistas, hacían su recoleta y se lo entregaban. Sí. ¿Cómo con cuánto se fue él ese día de la comisión de dinero? Para mí, él se fue con más de 75, 80 mil pesos. Ah, ok. Entonces un hombre que... Cuidado si él pensó, me voy de aquí con este dinerito, porque dentro de sus lagunas, pensaría él que iba a perder el dinero. Digo yo, ahí entran muchas hipótesis que todas entran. Entonces un hombre que vivía de la calamidad pública, 12 años, que comía así, bueno, él contaba en los medios, que él vivía allá, iba y le lavaba una ropa a uno de los privados de libertad, le ofertaban 100 pesos, 200 pesos, si se lo daban bien, si no, o sea, sobreviviendo en un mundo como el de la Victoria. Tan difícil y complejo. Y complejo. Y cuando él se ve con este dinerito, la gente le llevó ropa, mire, que todavía dejó allá en la comisión. Eso quiere decir, porque usted acaba de dar una primicia esta noche en este programa, porque ahí había gente preocupada de que dónde estaba Luis Peña Valdés. Ya usted acaba de decir que vivo está. Exacto. Y eso es lo que importa. Claro. De manera lamentable se nos fue el tiempo. Nos hubiese gustado abarcar mucho más de todo este proceso, de estos 34 años de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, pero lo vamos a hacer en lo adelante. Queríamos hacerlo de esta forma para que la gente se enterara del paradero del albañil Luis Peña Valdés. Nuestro agradecimiento a usted, doctor, por venir esta noche a compartir con nosotros.